Un búnker secreto no empieza bajo tierra, empieza en una mesa. Antes del concreto, antes del acero y antes de excavar, hay una conversación que nunca se graba. Una conversación donde no se habla de refugios, sino de límites. ¿Cuántos entran? ¿Cuántos quedan fuera? ¿Cuánto tiempo se puede resistir sin abrir la puerta otra vez? Eso es lo primero que se decide. Durante la Guerra Fría, los gobiernos comprendieron algo que jamás dijeron en público. No es posible protegerlos a todos. Las ciudades son demasiado grandes, la población imposible de resguardar. La solución no fue ampliar la protección, fue reducir el objetivo. Este canal solo crece con tu apoyo. Tu suscripción mantiene estas historias vivas. Deja tu like y comparte. Así nació la idea de continuidad. En Estados Unidos, el programa de continuidad del gobierno no se diseñó para evitar el colapso, sino para administrarlo. Los documentos desclasificados lo dejan claro. No se planea para salvar a millones. Se planea para preservar funciones específicas: el mando, la legislación y el control económico. Para eso se construyeron búnkeres y para esos búnkeres se hicieron listas. El caso del Greenbrier no es inquietante por estar bajo un hotel. Lo inquietante es que el Congreso completo tenía un lugar asignado, con dormitorios diferenciados, espacios de trabajo y zonas médicas, mientras que el entorno inmediato no formaba parte del plan. El personal del hotel no lo sabía, la población local tampoco. La estructura estaba lista para activarse sin previo aviso. Si el protocolo se hubiera ejecutado, los congresistas habrían desaparecido en cuestión de horas. No habría comunicado, no habría explicación. La puerta se habría cerrado desde dentro y una vez cerrada, no estaba pensada para abrirse. Esto no es una interpretación, está respaldado por planos, testimonios y documentos posteriores a su desclasificación. Mount Weather lleva esa lógica aún más lejos. No es un refugio pasivo, es un centro desde el cual el poder puede seguir funcionando mientras el exterior deja de hacerlo. La infraestructura indica encierros prolongados. Las reservas no están calculadas para días, están calculadas para meses. Y lo relevante no es quién entra, es quién no tiene acceso, aunque llegue a tiempo. Porque el acceso no depende del orden de llegada, depende de estar en la lista correcta. En Mount Pawnee, cuando se decidió proteger enormes cantidades de dinero físico bajo tierra, la pregunta no fue si la población lo necesitaría. La pregunta fue, ¿quién estaría vivo y autorizado para usarlo? El dinero no se almacenó como símbolo, se almacenó como herramienta para reiniciar un sistema controlado desde dentro. Eso implica algo incómodo. El escenario exterior ya estaba asumido como prescindible. En el Reino Unido, los búnkeres de la Guerra Fría estaban conectados a rutas discretas, estaciones selladas y accesos que no figuraban en mapas públicos. El búnker de Kelvedon Hatch no se hizo visible hasta que dejó de ser útil. Durante su etapa operativa, su función era clara: albergar a funcionarios seleccionados mientras el resto quedaba fuera del perímetro. No era improvisación, esa era la planificación. En el bloque soviético la lógica fue aún más hermética. La posible red, conocida como Metro 2, nunca confirmada oficialmente, aparece en testimonios coincidentes: rutas profundas, estaciones sin nombre, accesos directos desde edificios de poder. Aquí es necesario ser preciso. No existe confirmación total. Lo que existe es consistencia en los indicios. Luego estalla Mountauk, una montaña entera con actividad constante durante décadas. Excavaciones, accesos ferroviarios y carreteras sin destino visible. Ninguna función civil clara, ninguna explicación detallada. Rusia lo atribuyó a minería. Los análisis militares no coinciden. Si Yamantau es lo que muchos expertos sostienen, entonces no se trata de un refugio, se trata de un espacio diseñado para desaparecer durante años. Eso solo tiene sentido si el exterior no es prioritario. Con el cambio de siglo, este razonamiento dejó de ser exclusivo de los estados. Empresas privadas comenzaron a ofrecer búnkeres a individuos con recursos suficientes. No se vendía protección colectiva, se vendía exclusividad. Algunos silos convertidos en residencias subterráneas no por necesidad, sino por selección. Cada unidad tiene un propietario, cada acceso está regulado, cada puerta tiene un límite que no se negocia. Estos proyectos están documentados, no son clandestinos. Lo incómodo es que normalizan una idea
idea que antes era solo estatal. Sobrevivir no es un derecho, es una condición contractual. Más discreto aún es el sector de los búnkeres privados no publicitados, construidos bajo propiedades registradas como instalaciones técnicas, agrícolas o industriales. No aparecen como refugios, utilizan empresas intermediarias y evitan cualquier señal exterior. En estos casos, existen cláusulas de acceso anticipado, protocolos escritos antes de cualquier crisis. El espacio define la decisión. Cuando se llena, se cierra y no hay margen, no hay reconsideración. Este dato proviene de filtraciones y testimonios indirectos. No todos los casos son verificables de forma independiente. Lo que sí es verificable es el patrón. Los búnkeres secretos no se diseñan pensando en el caos exterior. Se diseñan pensando en el orden interior. Un orden donde el silencio es obligatorio, donde la puerta no se abre por presión externa, donde la prioridad ya fue decidida mucho antes. Cuando se habla de búnkeres, se suele pensar en paredes gruesas y puertas de acero, pero eso es secundario. Lo esencial es la decisión previa, tomada con calma, sin urgencia y sin cámaras. Decidir quién continúa y decidir quién no. Ese es el verdadero núcleo del mundo subterráneo. Suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción. Yo soy Dan. Hasta la próxima.